Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy comienza la semana política y es lunes, así es que es momento también de Dirección La Moneda, nuestro espacio, nuestra sección en que revisamos qué ocurre en la carrera presidencial. Y por supuesto también es lunes de Tolerancia Cero. El encargado programático Luis Eduardo Escobar de Janet Jara va a estar con el panel de Tolerancia Cero, pero comencemos este CNN Prime con los titulares. El gobierno defendió el Plan Nacional de Búsqueda luego de un reportaje periodístico en Chilevisión que denunció que una de las detenidas desaparecidas incluidas en el informe RETIC estaría viva en Argentina. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que casos como el de la ex integrante del MIR, Bernarda Vera, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada. El presidente del Partido Comunista aseguró que no quiere polemizar con la candidata oficialista Janet Jara luego de que ella acusara falta de fraternidad por parte del PC. Ante las aprehensiones que manifestó el exministro Mario Marcel respecto al rol que podría cumplir la colectividad en un eventual gobierno de Jara, Lautaro Carmona indicó que serán tan rigurosos y tan serios como lo han sido en otras administraciones. Avanza el desalojo, en la toma a Calicheros en Quilpué, donde se estima que vivían 150 familias. El operativo comenzó esta mañana con la intervención de representantes del municipio, del Servicio de Migraciones, la Delegación Presidencial, la PDI y Carabineros, entre otros. Para este martes está prevista la llegada de maquinaria pesada para las labores de demolición de las viviendas levantadas ilegalmente. Y en temas internacionales, Israel aceptó la propuesta de paz de Donald Trump para terminar con la guerra en Gaza. El plan de 20 puntos contempla la liberación de los rehenes y el retiro gradual de las fuerzas israelíes. Jamás aún debe confirmar si acepta o no la propuesta. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, aún no se conoce en detalle el presupuesto 2026, pero se anticipa una tensa discusión en el Congreso. Desde la oposición llaman al Ejecutivo a transparentar las deudas públicas que denunció Evelyn Matei. Natalia Muñoz tiene el informe. Presupuesto 2026. El presidente Boric citó a sus ministros y parlamentarios del oficialismo a un cónclave especial para abordar el erario fiscal, de cara a fortalecer la unidad y una discusión que ya se anticipa difícil en el Congreso, ante las polémicas y acusaciones de falta de transparencia en las deudas públicas. Sería bueno que conocieran el presupuesto para comentarlo, porque hasta el momento nadie lo conoce. Es complejo condicionar una ley tan importante para el país que define el gasto en educación, en salud, en vivienda, a un cuestionamiento poco claro. Claro, es comprensible, en momentos electorales los candidatos buscan usar distintas cosas. No es un condicionamiento, es esencial. Nosotros, cada vez que yo he estado, ¿no es cierto?, en una institución pública, lo primero que se hace cuando se discute el presupuesto es dar la información de la deuda. De tal manera que yo lamento que lo tomen de esa manera. Fue la candidata de Chile Vamos quien abrió el debate y condicionó la tramitación de la ley acusando el retraso de la facturación a proveedores para postergar pagos al próximo gobierno. ¿Cómo vamos a discutir cuánto podemos gastar el próximo año si no conocemos las deudas? Y el gobierno ha dado solamente razones absurdas, cuando su respuesta debería haber sido desde el principio: no se preocupen, vamos a dar a conocer todas las cifras y van a tener clarísimo cuánto debe el Estado de Chile. Hechos menos amenazas como las que hemos visto lamentablemente de la candidata Evelyn Matei respecto a la ley de presupuesto. Nosotros estamos muy interesados que esas explicaciones se den durante el transcurso de la ley de presupuesto y vamos a estar mirando porque obviamente, y además en este caso en nuestro rol fiscalizador como parlamentarios, vamos a estar también como en todas las leyes de presupuesto. A esta polémica se suma el ya anunciado recorte de cerca de 2.000 millones de dólares a las gobernaciones regionales y la deuda cercana a 1.000 millones de dólares que tendría el Ministerio de Vivienda con desarrolladores sociales, lo que fue tajantemente descartado por el Ejecutivo. No existe esa deuda o cobros impagos. Lo que sucede en esta materia, en la gestión de los acuerdos, los contratos para la construcción de vivienda, es que si se demoran los plazos o hay problemas de caja en una región, se procede, ¿cierto?, a ejecutar de
en el marco de la ley de presupuesto y los recursos que maneja el Estado de otras áreas para poder financiar esto sin dejar déficit en otros lados. Respecto al crecimiento del erario 2026, expertos dicen que debería ser muy acotado, entre 1 y 2%. Además, desde la oposición critican que el déficit fiscal de menos 1,1% del PIB que proyecta el gobierno para 2026 no sería correcto. Lo primero es que estamos esperando que el ministro Grau presente el presupuesto, porque nos tienen acostumbrados a cambios de última hora. Puede ser que después de esta conferencia el gobierno le haga algunos ajustes. Es abuso no pagarle a las personas que han hecho una prestación a más de 30 días. Es abuso. Se sacó una ley. Celebraron la ley de pronto pago. El Estado nunca cumplió. Escuché voces de alerta, que falta transparencia, que no van a tramitar el proyecto de presupuesto hasta que no se aclare no sé qué. Yo les digo, flaco, el proyecto de presupuesto no está presentado y lo están criticando. Yo les propongo que se presente mañana el presupuesto y el miércoles vamos a tener el estado de la hacienda pública y el informe de finanzas públicas y ahí bajemos al barro si quieren. Ya queda poco para conocer los detalles. El plazo máximo es este martes 30 de septiembre, donde el titular de Hacienda insiste que será una propuesta sólida y con responsabilidad fiscal. Hoy comenzó el operativo para desalojar a las familias que habitan en el terreno que perteneció al fallecido empresario Alejandro Correa, que recordemos, en todo este contexto, fue asesinado en el 2020. La intervención de la toma Calicheros en Quilpué partió durante esta mañana y contó con la participación de representantes del municipio, Servicio de Migraciones, PDI y Carabineros, entre otros. Durante el transcurso de la jornada se realizó un catastro de las familias que habitaban en el sector, para quienes se contempla la habilitación de albergues. Desde la delegación presidencial señalaron además que alrededor de un 30% de los pobladores ya se retiraron voluntariamente del sector. Para la jornada de mañana está prevista la llegada de maquinaria pesada para dar inicio a las labores de demolición de las viviendas. Sería ridículo poner resistencia. De partida es como tapar el sol con un dedo, como decía adelante, porque nosotros estamos en un terreno privado. Y si tú no quieres vender, es imposible comprar. Así que no, hay que desarmar y irse, buscar otro lado y en lo posible que sea un lugar donde sí se pueda comprar, por supuesto. Nadie llega a una toma porque quiera venirse a una toma. Vivir en una toma es muy sacrificado. Estás sin agua, estás sin luz, muchas veces sin baño. Por pérdida de trabajo llegué acá, a la toma. Alrededor de un 30% de las personas o de las familias han salido, han tomado conciencia que este es un sector peligroso para vivir y que ellos están ya en otro lugar. Esperamos que el resto de las personas pueda tomar esa misma conciencia y pueda estar disponible para dejar este lugar. Este es un sector de remociones en masa, este es un sector donde podría haber algún incendio y podrían ser afectados. Es por eso que hace 5 años se da la orden de demoler este lugar. 2 días de demolición y algunos días más para sacar todos los escombros. Por primera vez se midió el costo que tiene la crianza para una familia. Este lunes, es decir, hoy, se entregaron los resultados que indican que en promedio se gasta casi 600.000 pesos mensuales. María Luisa Carrión tiene los detalles en el siguiente informe. Poco más de 28%. Ese es el incremento que significa en el presupuesto familiar criar a un niño en nuestro país. Si lo llevamos a montos, 594.882 pesos en promedio, el que aumenta más de 700.000 en guaguas menores de 3 años y puede bajar a 480.000 en adolescentes de 14 a 17 años. Ustedes están frente a muchos temas para niñas, pero todavía falta temas para, por ejemplo, los niños en pobreza. El tema de desigualdad. En esto también pueden ayudar a mirar un poco más qué son los niños, las familias que necesitan un poco más ayuda. Esta es la primera vez que el Ministerio de la Mujer solicita este informe a la UNICEF, que ya ha hecho tareas similares en otras partes del mundo. Para llegar a este promedio de casi 600.000 pesos, se tomó la información de la encuesta de presupuestos familiares y la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, porque en este cálculo no solo se habla de costos directos como la alimentación, el vestuario y la educación, también los del tiempo y las labores de cuidados no remunerados que muchas veces recaen en las mujeres. Esto es una
información, es un índice que va a aportar en que podamos tomar medidas de corresponsabilidad social, ¿ya? Y que por lo tanto no es una varita mágica, pero sí nos permite mejorar las redes de apoyo para la decisión de las familias. Porque la duda que queda en el aire es: ¿cuánto de este elevado costo repercute en la baja de la tasa de natalidad? Acá los especialistas son claros, es uno de los factores que están influyendo. Familias que tienen niños entre 0 y 3 años gastan en promedio más de 700.000 pesos al mes en la crianza y el cuidado de los niños. Entonces eso efectivamente es muy importante. Por supuesto que muchas veces esos gastos suben para aquellas familias, principalmente de clase media, que no acceden a subsidios del Estado. Yo creo que lo más importante, y ahí la contribución central que hace este informe, es visibilizar los altos costos que tiene la crianza y el cuidado de los niños hoy día en Chile. La baja natalidad creemos nosotros que tiene que ver también con otros factores, tiene que ver con proyectos de vida, con otra mirada respecto a lo que las mujeres quieren en la vida y también del rezago en el cambio en las parejas, en los hombres y quienes tienen que hacerse cargo de parte importante del trabajo de cuidado, y esta sobrecarga a las mujeres del trabajo de cuidado. Las mujeres entran al empleo laboral, arman una carrera, pero no ha tenido eso un paralelo en bajar su carga de trabajo de cuidado. Volviendo al estudio, también se señala que el costo adicional no crece de manera exponencial con el número de hijos. Así, el primero concentra la mayor parte del gasto y los otros requieren de una menor inversión monetaria. Si nos centramos en el costo promedio, 383.000 pesos son por costos en bienes y servicios y 211.000 en tiempo. Mientras más pequeño es el niño, más alto el costo de tiempo y viceversa. Este estudio pretende ser un parámetro general, ya que hay diversas realidades. Verónica Contreras, madre y cuidadora de un hijo con dependencia severa, y soy activista de Ciudadanas Cuidando. Yo cuido hace 13 años a un hijo con dependencia severa, él es Bastián, tiene 13 años. Para una familia con un hijo con dependencia severa, el costo de la crianza se eleva de manera drástica, sobre todo si se trata de una patología poco frecuente. Cuesta mucho más sostener la economía del cuidado, especialmente la parte económica de cuidado en comprar los insumos, alimentación, ya que todo se alarga en el tiempo. Vivimos una maternidad alargada, quizás eterna. Mi hijo no va a tener 16 o 15 años, pero siempre va a ser un niño de un gasto con infancia temprana. Con todo, este es un primer acercamiento sin aproximaciones por edad específica, tamaño del hogar, estructura familiar o nivel socioeconómico, que busca visibilizar el costo que tiene criar en nuestro país y cómo a partir de él se pueden crear políticas públicas. Esta tarde se dio inicio a la jornada inaugural del Congreso Red Lake Chile 2025, organizado por el Fondo Naturaleza Chile. Macarena Morales, desde el Palacio de la Moneda, nos va a contar todos los detalles de esta importante iniciativa. Macarena, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, ¿cómo están? Efectivamente, hace algunos minutos atrás es que terminó ya el lanzamiento, el puntapié inicial de estos días que va a tener a Chile como protagonista y como centro y como corazón el cuidado y la restauración de la naturaleza. Bien sabemos, no está, ¿cierto?, de más contarles todo lo que hay que hacer para invertir, para poder preservar y poder también restaurar el daño que se le ha hecho a ecosistemas tan claves. Y el escenario en este caso va a ser en nuestro país, donde se van a vivir varios días de distintas ponencias, paneles y todo en el contexto de Red Lake, la red de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe, y que se ha dedicado a fomentar las conexiones entre justamente los fondos ambientales de nuestra región mediante iniciativas que refuerzan la capacidad y gestión para un desarrollo sostenible. Este Congreso Red Lake 2025 va a ser uno de los eventos más relevantes del año en materia medioambiental en América, bueno, y que impacta, por supuesto, América Latina y todo el Caribe, y bien lo decías, es organizado por Fondo de la Naturaleza Chile. Para conocer la relevancia de la importancia de este encuentro es que justamente le preguntamos a dos ministros de Estado que estuvieron presentes en esta inauguración, el ministro de Economía y la ministra de Medio Ambiente, y también lo que nos dijo la presidenta del Fondo Naturaleza Chile. Es muy importante. Chile es un país que, como casi nadie, vive de su naturaleza. Vivimos de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos alimentarios, de nuestros recursos turísticos. Hoy día nos ganamos el Premio Mundial de Turismo Verde, Turismo de Aventura. Por lo tanto, preservar nuestra naturaleza es una condición de sobrevivencia para Chile, y esta red a eso es lo que se dedica. Restaurar,
conservar, preservar nuestro patrimonio natural es una tarea que tenemos los estados y por lo tanto yo como ministra de Medio Ambiente es una tarea fundamental en el ejercicio de mi cargo. Pero está muy claro de que los estados solos, los gobiernos solos no pueden con eso y por lo tanto ahí radica la importancia de contar con estos fondos que nos puedan ayudar a apalancar recursos nacionales, internacionales, de filantropía público-privado para ayudarnos a completar esta tan importante tarea. Para poder restaurar la naturaleza que hoy día está desgraciadamente muy destruidas en ecosistemas muy relevantes que hacen que disminuya la capacidad de la naturaleza de generar la polinización, de agua limpia, agua pura, ¿verdad? Aire limpio, etcétera, hace que Chile haya establecido compromisos específicos para restaurar y conservar ciertas áreas que son de tremenda importancia para poder tener un ecosistema sano. Los fondos ambientales y el Fondo de Naturaleza Chile es un mecanismo que permite justamente la entrega de recursos con una mirada de largo plazo que trasciende a los gobiernos de turno. Y eso es lo importante, lo decía muy bien Carolina Schmidt, de la naturaleza no entiende de plazos cortos. El restaurar tiene que tener una mirada de Estado. Fondo de Naturaleza Chile justamente lo que busca es eso, el poder entregar recursos para la restauración, para la conservación y para poder proteger distintas áreas en favor de la biodiversidad y el planeta. Por eso es tan importante lo que va a ocurrir para la naturaleza por estos días en nuestro país. Esto comenzó ahora aquí en el Palacio de la Moneda, pero mañana se abre en el ex Congreso Nacional, empiezan los paneles, las conversaciones con integrantes de distintos lugares de América Latina y el Caribe, también cómo poder fomentar las inversiones con impacto, eso y mucho más para luego cambiar el escenario nada más ni nada menos que al hermoso Teatro del Lago en el Frutillar durante 2 días ahí. Entonces vamos a estar el miércoles y jueves cubriendo todo lo que ocurra en torno a la conservación, la protección y el cuidado de la naturaleza y la relevancia de aquellos que inversiones públicas y privadas y los fondos que llegan justamente con este fin. Pero eso no ha sido todo. Hoy se realizó un importante anuncio y que tiene que ver con la conservación de las aves. Sabemos que las aves son clave y que nuestro país, además por su extensión, es clave en el paso de las aves migratorias y es muy importante poder preservar aquellos lugares que por ahí los llaman sus hoteles y sus lugares de descanso, muchas veces conocidos como los humedales, poder también preservarlos y cuidarlos. El anuncio que se hizo el día de hoy es que Chile se incorpora finalmente a la conservación internacional de corredores migratorias de aves, esto en Conserva Aves, lo que significa que hay un impulso relevante para poder preservar estos espacios y que la disminución y que en el fondo deje de disminuir la cantidad de aves migratorias, que es una tendencia que lamentablemente por estos días así ocurre. Así que este anuncio se dio también aquí en el Palacio de la Moneda. Vamos a revisar las declaraciones de Adubón, principales aportantes para esta conservación de aves. Desde que nació Conserva Aves hace 3 años y se estaba gestando, Chile es un país prioritario por su importancia geográfica y biológica en la migración, más de 4.600 kilómetros de costa. Conserva Aves es una pieza fundamental también en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que más de 28 organizaciones han trabajado aquí en Chile. Para nosotros es un placer y un honor, a nombre de los socios de Conserva Aves, arrancar con este proceso de este empuje para 7, 10 áreas locales en Chile, pero esperamos que sean muchas más. Bueno, con esta buena noticia para la conservación de las aves y con la invitación extendida, porque vamos a llevar una completa cobertura a través de las pantallas y la multiplataforma de CNN Chile entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Entonces, el Red Lac 2025, que tiene como escenario a Santiago y Frutillar. Desde ahí vamos a estar también llevando todos los detalles, Mónica. Buenísimo. Muchísimas gracias, Macarena, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos rápidamente al Congreso porque tenemos novedades respecto a las multas por no votar en las próximas elecciones. Stephanie Zamora con los detalles. Stephanie, te escuchamos. ¿Qué pasó finalmente?
Hola, buenas noches. Sí, novedades. Por fin, hace pocos minutos ya se confirmó entonces la aprobación de la multa al voto y también la reforma que tiene que ver con respecto a la votación del voto extranjero. Por amplia mayoría, ambas situaciones fueron despachadas a ley. Nosotros nos encontramos en este momento con el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, que nos va a comentar la situación que se vivió hace un instante. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Preguntarle primero sobre esta situación, la aprobación por amplia mayoría sobre la multa al voto extranjero, que era un punto principal que se estaba tratando ya hace varios días y que se esperaba tener frente a las elecciones de este año, ¿verdad? Así es, yo me propuse hace algún tiempo el sacar adelante este proyecto, lo pusimos sobre tabla, hicimos una sesión especial, se fue con algunos problemas al Senado, después volvió, pero pudimos llegar a un buen acuerdo. Yo creo que las mejores políticas son aquellas que se consiguen dándose la mano y consiguiendo amplios consensos, como fue el caso de este proyecto. La verdad es que tuvo bastantes tropiezos, está el año 2019, y yo me propuse cuando fui presidente de la Cámara que iba en el fondo a cumplir lo que dice nuestra Constitución, que era tener una ley con voto obligatorio, y eso obviamente es lo que hemos conseguido hoy día, también una reforma constitucional para aumentar a 10 años, siendo uno de los países más laxos con 5 años en términos de lo que le pedían los extranjeros para poder votar. Hemos subido eso a un umbral de 10 años que me parece a mí correcto, y con eso hemos llegado a un acuerdo con el oficialismo para poder darle viabilidad a este proyecto de ley. Diputado, cuéntenos, ¿cuándo se espera ya que estén aprobados estos proyectos? Porque fueron despachados a ley, pero ya para que puedan ser considerados durante estas votaciones, ¿cuál sería la fecha? Y en cuanto a la reforma constitucional que se espera que sea entonces para contar desde el año 2026, ¿verdad? Así es, primero el año 2026, pero primero tiene que promulgarse en una cuestión técnica, porque la reforma habilita al proyecto de ley. Primero tiene que promulgarse la reforma por parte del gobierno, y después de eso inmediatamente va a control preventivo de constitucionalidad al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, y después de eso lo podríamos tener ya para obviamente estas votaciones. Así que estas votaciones yo podría asegurar que van a ser con voto obligatorio y obviamente con una multa, que es lo que mandataba la Constitución. Una situación que se esperaba ya hace mucho y que contó con harta mayoría, con amplia mayoría de aprobación por parte de los parlamentarios que se encontraban en la sala. Sí, esta vez, porque la vez anterior cuando se fue al Senado, recordemos que no tuvimos los votos del oficialismo. Yo creo que aquí valieron mucho las tratativas, las conversaciones que tuvimos con el gobierno, yo en forma personal con Macarena Lobos, que es la ministra de las Express, y también por parte de todo lo que hizo el Senado, que también es una tremenda parte, volver a reponer esto, volver a sacarlo, empujarlo. Y creo yo que actuamos con prudencia. A mí algunos me decían, hagamos luego esto, votémoslo luego. Hace 2 semanas atrás yo dije, no, esperemos para tener la seguridad, porque aquí no estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con la democracia, con que la mayoría de la gente sea quien elija un presidente, un senador, un diputado. Estamos hablando de la primera autoridad del país, como es el presidente, como puede ser un diputado en la tercera o cuarta autoridad por ser presidente de la Cámara. O sea, que sean personas que realmente tengan un apoyo ciudadano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Le agradecemos al presidente sobre las informaciones que nos estaba dando, y como le contábamos entonces, se aprobaron estos 2 proyectos. Primero la multa al voto obligatorio, ya para estas elecciones presidenciales. Entonces se estaría tomando esta multa que va desde 0,5 UTM a 1,5 UTM dependiendo de las condiciones de cada persona, y luego ya para el año 2026 se comenzaría a regir esta nueva reforma constitucional con respecto al voto extranjero, que aumenta los requisitos para que los extranjeros puedan votar en nuestro país, como es la cantidad de años, de 5 a 10 años, también que nos salgan durante el país durante un periodo de 90 días, y que también se mantengan acá con la residencia y la nacionalidad chilena para poder ya tener esta opción de voto y tener la posibilidad de manifestarse frente a las elecciones parlamentarias y también las presidenciales en nuestro país. Claro, es una transacción finalmente, en general, cambiando lo que habían sido sus posiciones anteriores. El gobierno ahora quiere una restricción al voto de los extranjeros, y la oposición ha accedido a que la multa sea más baja del original y que se haga, de hecho, una restricción al voto extranjero, con tal de que para esta elección rigiera que existía una multa y no fuera solo teórico el voto obligatorio, porque la verdad es que los analistas coinciden en que un voto obligatorio sin multa es básicamente un voto bastante voluntario. Muchísimas gracias por toda tu información. Seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, el gobierno descartó intentos de ocultar información respecto a la presunta participación finalmente que estuviera y que hubiera aparecido, todo esto conocido después de varios reportajes, uno de Chilevisión, respecto de Bernarda Vera, una chilena que figura como detenida desaparecida en documentos oficiales, asegurando que el Plan Nacional de Búsqueda estaba realizando diligencias para la confirmación de la información junto a la comunicación de su familia. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Destacando el rol del Plan Nacional de Búsqueda y descartando la comisión de errores o irregularidades en el tratamiento de la información, el gobierno salió al paso de los cuestionamientos por la supuesta aparición con vida en Argentina de una mujer chilena que figura como detenida desaparecida en los registros oficiales. Se trata de Bernarda Rosalba Vera Contardo, que según el reportaje emitido por Chilevisión, habría salido del país en el año 1973, escapando a Argentina, luego viajando a Suecia para finalmente retornar a Argentina y establecerse allí. Fue el exministro de Justicia quien debió explicar cómo se ha tratado el caso de Bernarda y los antecedentes recopilados sobre este. Los datos sobre su localización han sido entregados, o de los flujos de información, por el gobierno sueco y luego por la investigación que ha hecho el ministro Mesa. Respecto de eso, el Estado, la vía administrativa no correspondía, sino que corresponde la que está desarrollando el ministro Mesa. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con las primeras incongruencias que se detectaron en el caso, se solicitó información a distintas instituciones entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024. Sin embargo, ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima. El panorama habría cambiado cuando en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco, que a pesar de no ser concluyente, fue suficiente para ser entregada al ministro en visita, Álvaro Mesa Latorre, abriendo un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda. El ministro en visita ya tiene todos los antecedentes, se le han enviado por 2 oficios reservados. Si es que tenemos más antecedentes, se le va a enviar más antecedentes y va a ser el ministro en visita el que determinará, conforme a lo que corresponde en nuestro Estado de Derecho, qué es lo que ocurre con este caso. Según el reportaje, el ministro Cordero habría tomado conocimiento del caso a través de Sandro Gaete, analista que trabajó en el Plan Nacional de Búsqueda. Sin embargo, esto fue descartado por el secretario de Estado. La afirmación que él realiza, que en esa reunión él conversó conmigo a este punto, es completamente falsa. Es falsa. La única persona con la cual yo he conversado y se tomaron decisiones desde el inicio en torno a este punto fue con la investigadora Pascal Bonifone. Lamento que el ministro no recuerde esa reunión. Una reunión que se genera por problemas de clima interno, clima laboral. A él le preocupaba en particular que esto se filtrara. Y a partir de eso, él solicitó a Paulina que en los contratos de nosotros, los analistas, se anexara una cláusula, una nueva cláusula de confidencialidad. Según las autoridades, este sería un caso excepcional, ya que no se tiene antecedentes de otro similar. Efectivamente, hay casos excepcionales como este caso, y lo mantendría dentro de esa categoría, caso excepcional, por no decir excepcionalísimo, en el cual hay antecedentes que son contradictorios. A pesar de las explicaciones dadas por las autoridades del Ejecutivo, hay voces que han solicitado renuncias, entre otras acciones. Sí, el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, y ex ministro de Justicia, tomó conocimiento de que Bernarda Vera se encontraba con vida y no puso de inmediato estos antecedentes a disposición de los tribunales de justicia, ha cometido una grave falta a los deberes de su cargo y por lo tanto debiese asumir su responsabilidad política y debiese ser destituido por el gobierno. Detrás de estos casos, evidentemente, si son falsos, hay dinero del Estado, hay falsos exonerados y hay miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes. Vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para revisar si hay más casos como este, si hay más personas defraudando al Estado con este tipo de mentiras por tantos años. Cabe señalar que desde que empezó la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, aumentaron de 14 a 59 las causas relacionadas a detenidos desaparecidos que cuentan con cuadernos administrativos abiertos, se han presentado 8 nuevas querellas criminales y se han realizado más de 100 diligencias en terreno para la búsqueda de verdad y justicia. Volvemos para contarles que un tiroteo durante un servicio religioso en una iglesia mormona de Michigan dejó al menos 5 muertos y varios heridos. El atacante estrelló su auto contra el templo y luego abrió fuego.
Michelle Recasens nos cuenta más. Una mañana de domingo de terror vivieron los fieles del tranquilo municipio de Grand Blanc. Al menos 5 muertos y 8 heridos dejó un nuevo tiroteo el domingo en Estados Unidos. Un hombre estrelló su vehículo contra las puertas principales de una iglesia mormona en Michigan. Luego abrió fuego con un rifle de asalto y finalmente prendió fuego a la iglesia. Oficiales entrenados acudieron de inmediato a la zona. Allí se encontraron con el sospechoso y se enfrentaron a tiros, neutralizando al sospechoso, quien ya no se encuentra con nosotros. El atacante fue identificado como Thomas Jacob Stanford, de 40 años, ex miembro de la Marina estadounidense con arrestos previos por conducir en estado de ebriedad y robo, quien murió luego de enfrascarse en un tiroteo con la policía luego del atentado. Yo no sabía qué estaba pasando, y no sabía si íbamos a tener que bajar, porque no veíamos a nadie. Vine para adorar a mi Salvador Jesucristo y, por supuesto, no esperaba que esto pasara y he perdido amigos allí. Según las autoridades, el hecho ocurrió en medio de un servicio religioso, por lo que había cientos de personas en el lugar. Sé que ha habido algunos tiroteos en iglesias recientemente, pero el hecho de que pase hace que me tiemblen las manos. A solo 10 minutos de donde vivo, mi casa es una locura. No sé qué demonios está pasando. Hasta ahora se desconocen las motivaciones del atacante. Puedo confirmar en este momento que el FBI está liderando la investigación y está investigando esto como un acto de violencia selectiva. El presidente Donald Trump condenó el ataque a través de su red social. El sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por aprender. Este parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos. La administración Trump mantendrá al público informado como siempre lo hacemos. Mientras tanto, oren por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar inmediatamente. Este es el tiroteo masivo número 324 en lo que va del año en el país, y se suma a la gran ola de violencia que están enfrentando, con hechos como el asesinato de Charlie Kirk y el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, ocurrido en agosto pasado. Las autoridades siguen investigando el suceso en medio de una creciente preocupación por la seguridad en los espacios públicos en todo el territorio estadounidense. Ya, pues volvemos a CNN Prime y hoy día, como es lunes, ya lo vieron en nuestra cortina de entrada, Dirección La Moneda, esta sección de los lunes en que exploramos la carrera presidencial y qué está ocurriendo y qué no saben ustedes también para entender lo que está detrás de las declaraciones, de los hechos y de las decisiones, y para eso nos acompaña Macarena Román y Colomba Eichholz aquí en el estudio. Volvió de sus merecidas vacaciones, vamos de inmediato a la contingencia. Y comencemos contigo, Colomba, porque hemos visto toda esta polémica porque la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, ha dicho y ha criticado, ha condicionado de alguna forma el debate del presupuesto a transparencia total, ya ha denunciado deudas que mantendría el MIMBU, cosa que el MIMBU niega, con empresas y que estarían pidiendo que chuteen, dicho en buen chileno, la facturación. Sí, para el próximo año. Claro. Muy buenas noches, Mónica. Feliz de estar acá de vuelta y justamente para discutir un tema bastante importante a puertas de que ya mañana se presente la ley de presupuesto 2026. Y no solamente ahora son estas críticas que mencionaba la semana pasada Evelyn Matei, o por lo menos cuestionamientos respecto a cómo se están utilizando, ¿no es cierto?, los fondos de cada ministerio. Claro. No solamente entonces al Ministerio de Vivienda, que apuntaba el jueves pasado, hoy también se sumó el Ministerio de Salud en particular. Por ejemplo, para entregar cifras, Evelyn Matei estaba hoy con Paula Daza diciendo, por ejemplo, que hay una deuda de 500 millones de dólares en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, aproximadamente, por ejemplo, 380 millones de dólares en deudas con clínicas, con laboratorios, y hace alusión a la irresponsabilidad de cada ministerio, decían sus declaraciones Evelyn Matei, de no poder, ¿no es cierto?, dar cuenta, transparentar estas cifras que se puedan, de hecho, transparentar antes de la discusión de la ley de presupuestos, porque según Evelyn Matei, y lo decía también la semana pasada Guillermo Ramírez, se debe discutir el presupuesto sobre la base de la deuda que tiene cada ministerio. Ya, ahora, siempre hay de la deuda hospitalaria y de los proveedores es pésimo, pero se arrastra, yo no sé cuándo no ha sido así, digamos, siempre es así, lo cual no quiere decir que esté bueno, porque mal de muchos, en fin, ya sabemos el dicho. Pero también uno podría pensar qué hay detrás de toda esta polémica y pareciera, no sé cómo lo ven ustedes, pero se ve en el fondo a una Evelyn Matei también marcando la diferencia de este eje que parece que es uno de los que puede definir esta elección, continuidad, cambio. Yo soy el cambio, yo lo voy a hacer mejor y enfatizo cómo lo han hecho de mal, lo cual le pega de alguna manera a Janet Jara, creo yo.
creo yo, y le hace ver también bastante firme frente y que es el paralelo siempre con José Antonio Kast. Sí, y de todas maneras también, Mónica, es un tema que es un pilar, ¿no es cierto?, dentro de su comando, el tema de la economía, de la responsabilidad, ¿no es cierto?, del presupuesto que ella ha dicho, tiene los equipos, ¿no es cierto?, para poder tener una responsabilidad fiscal en el próximo, su eventual gobierno, ¿no? Y en sus declaraciones también hay una estrategia, obviamente, recordemos ya hace un buen tiempo ella hizo un relanzamiento de su campaña presidencial en donde también el foco estaba en tener un despliegue territorial presentando diferentes propuestas en materia de seguridad, o sea, en retomar materia la de salud, agenda. retomar la agenda, efectivamente, y hoy día, Mónica, también se le ve los diferentes puntos de prensa más con mayor explicación sobre los temas que está presentando, y no solamente refiriéndose en cortas palabras. Hoy estuvimos, de hecho, con ella largo rato, ella nos comentó sobre esta situación, la deuda que no solamente está entonces en el Ministerio de Vivienda, decía Evelyn Matei, no solamente en salud, sino también en obras públicas, así que eventualmente podríamos esperar un capítulo 3, como lo decíamos hoy día en su comando. Ahora, estuvo matizando Evelyn Matei después, matizó de a poco también Colomba, porque creo, supongo, si no, o sea, si tú lo condicionas realmente y dices, esta es una línea roja, si no entregan todo, que el gobierno dice, siempre se entrega todo en la tramitación de la ley de presupuesto, pero si no entregaba todo, después rige, ¿qué rige? Si no hay acuerdo. La misma ley de presupuesto que se va a presentar mañana. Claro, la propuesta original sin cambio. Exactamente, entonces no es conveniente ninguno de los dos casos, ¿no es cierto? Si es que se rechaza, rige obviamente la propuesta inicial, sin las indicaciones que pueda poner la oposición, y obviamente también, si es que estuviera el caso de que hay una rebelión de los parlamentarios de Chile Vamos, en este caso que la semana pasada habían condicionado la tramitación, bueno, se vuelve también originalmente a la propuesta inicial, y lo decía el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que finalmente hagan lo que hagan, se va a volver, si es que ellos se rehusan a tramitarla, bueno, se va a volver a la propuesta inicial del Ejecutivo que se va a presentar mañana. No se vería muy bien no tramitar una ley de presupuesto. A ver, vámonos con Macarena, que estaba reporteando el oficialismo, y ahí ha sido bien. No fue una defensa cerrada sobre este tema de dejar al gobierno, fue como tímida la defensa. Sí, más bien ha tratado como de salir de ese tema, porque es un tema más bien que le puede traer ciertos malos resultados hacia las encuestas, o más bien hacia la votación, que ya estamos a 1 mes y 2 semanas, y por ende al menos no ha entrado del todo a defender al gobierno, separándose un poco, cierto, de ser la candidata de la continuidad. Claro, que de nuevo el tema de la continuidad, que a todo esto le pegó una pequeña crítica a Mario Marcel con eso. Dijo en algún minuto como que decía que no era la candidata a la continuidad. De hecho, lo dijo en Tolerancia Cero súper categóricamente Bárbara Figueroa, y eso trajo toda una polémica. Ahora, ¿qué pasa con el famoso programa? Porque lineamientos programáticos hay, porque los necesitaba para inscribirse y porque estaban, digamos. El punto es, tú sabes, porque nadie sabe. Tú sabes si, Macarena, serás la persona que nos cuente cuándo se va a presentar el programa definitivo y qué peso van a tener los partidos, si van a tener derecho a veto o no, ¿qué pasa ahí? Mónica, primero sabemos, ¿cierto? Pero primero hacer hincapié en que, claro, que la propia candidata Janet Jara ha dejado o ha tratado de enfatizar en que los lineamientos están, y de hecho ella dice, hay un programa que está publicado en el server, ¿cierto?, que finalmente se amplía cuando gana las primarias presidenciales y que tiene una serie de medidas, pero el programa oficial, podríamos decir, con más de 117 medidas en total, todavía no es publicado. Yo lo tengo acá Ese está. Es el que está ahora, ¿cierto? Que cualquier persona puede entrar. Yo creo que se enredan también un poco, y mala táctica, porque aquí, ¿qué dice? Dice programa, dice lineamientos programáticos. Entonces, si querían decir programa, le podrían haber puesto programa y después lo ampliaban, pero le pusieron lineamientos programáticos, y con eso yo creo que se ha abierto, acá en la campaña cada uno apunta y cada uno saca el provecho político que puede, digamos, de los errores del contrario. Yo creo que ponerle lineamientos programáticos, bueno. De hecho, Mónica, el día sábado con nuestra compañera María Paz Ortiz, Janet Jara hacía ese mea culpa y dijo, quizás no hemos comunicado bien, ¿cierto?, este punto, pero lo cierto es que un programa existe. ¿Cuál va a ser el programa oficial que se va a presentar? Bueno, tiene relación, ¿cierto?, con lo que hemos dicho en distintos días en nuestro canal, y que es básicamente la ampliación, ¿cierto?, de este programa, y que sería el programa oficial, recabando, ¿cierto?, la propuesta de los 9 partidos políticos, pero también de la ciudaadía. Queremos el dato y no sabemos qué tanto peso van a tener los partidos. Ahí hay distintas versiones, entiendo. Totalmente. Preliminarmente sería el publicado ya el lunes 6 de octubre. Se hablaba en un principio
del 3 de octubre, de los primeros días de octubre, pero hasta ahora la información que tenemos hasta el momento es que sería el lunes 6 de octubre. El viernes, eso sí, habría una actividad entre presidentes de partidos, organizaciones sociales, el comando y la candidata, que podría ser eventualmente en la sede del comando para llevar a cabo, ¿cierto? Y contarles mayoritariamente cuáles son los objetivos, los lineamientos de estas más de 100 medidas que vendrían a incorporarse en el programa oficial. El punto es, y que tú también lo decías, ¿cuánto tienen para mover, ¿cierto? De acuerdo a la postura que mantenga cada uno de los partidos políticos. Lo cierto es que no hay mucho marco, ¿cierto? Para mucho margen para obviamente incorporar nuevas medidas, pero sí lo que hay es que cada uno de los partidos políticos tienen representación en el comando en las 26 comisiones que se convocaron, ¿cierto? Para escribir este programa y por ende desde ahí deberían nacer las ideas. Ahora, ojo, que no lo inventamos nosotros la polémica, fue Francisco Buenchumilla, el presidente de la ADCEL, que dijo: a mí me habían prometido para el 17 de septiembre y no ha llegado, así que Insulza se sumó también se sumó, entonces el disparo en los pies vino desde dentro, no es que la prensa lo haya inventado. Vámonos de nuevo con la oposición. Evelyn Matei tuvo una complicación y fue bien criticada por la comunidad palestina a raíz de sus declaraciones, Colomba, en Televisión Nacional, donde se le preguntó: ¿es genocidio o no lo que está ocurriendo en Gaza? Y ella criticó lo que estaba ocurriendo, pero no dijo que fuera genocidio. Específicamente, de hecho, en el programa Candidato Llegó Tu Hora en Televisión Nacional, Mónica, justamente se le pregunta directamente si es que Gaza, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en Gaza es un genocidio o no. Ella dice: no me corresponde hacer este tipo de definiciones. Y luego también dice: yo creo que es una cantidad de muertes inaceptable, ojalá liberen a los rehenes y lo único que nosotros queremos es que ambos estados puedan convivir con fronteras seguras. Eso fue explícitamente, ¿no es cierto?, lo que dijo en ese programa, pero luego dio explicaciones más profundas a través de sus redes sociales ya con varios tweets en X. Se decía que es un salvaje y brutal ataque terrorista que ocurrió, ¿no es cierto?, por parte de Hamas en octubre de 2023. No justifica bajo ninguna circunstancia la respuesta desproporcionada del gobierno de Benjamín Netanyahu, entonces aclarando de mejor manera, ¿no es cierto?, sus dichos, que también, Mónica, y lo comentábamos, ¿no es cierto?, detrás de cámara hay que hacer una precisión, porque también se le consultó si es que efectivamente lo que ocurre en Gaza es un genocidio o no. Ella dice: no me corresponde a mí tomar esas definiciones, y se le dice entonces en ese momento que las Naciones Unidas han tomado esa definición, pero también, solamente por ser precisas con la información, esa definición la tomó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Territorios Palestinos Ocupados, no la Asamblea General de la ONU, tampoco, ¿no es cierto?, la Comisión de Seguridad del organismo, ¿no es cierto?, internacional. Así que también es algo que generó diferentes repercusiones, declaraciones, y hoy le preguntamos específicamente si sostenía las declaraciones que dio en Televisión Nacional y a través de sus redes sociales. Así que veamos qué dijo. Lo primero que uno tiene que entender es que aquí hay mucho dolor, ¿no? Gran parte de la colonia palestina tiene familiares allá y ven con impotencia, con dolor, con rabia, con urgencia que esto se pare. En todo caso, yo siempre he sido clarísima en esta materia y he dicho ayer en el comunicado lo que he dicho siempre. Ahora, se pide una definición política, obviamente que no se está pidiendo que sea un tribunal, pero en varias ocasiones se les pregunta a los candidatos o candidatas, dicen: no me corresponde a mí, como cuando se le preguntaba por el terrorismo y Jara decía: no me corresponde a mí, lo ven los tribunales, aquí uno podría decir la Corte Penal Internacional, pero es una definición política, no jurídica la que se está pidiendo. Vámonos de nuevo al oficialismo. Vuelven los debates y vuelve Janet Jara a los debates. ¿Qué pasó ahí? Porque hoy se reunió con la Sociedad Nacional de Agricultura después de este debate que se abrió cuando Antonio Walker dice debieran regularizarse a algunos migrantes para aportar mano de obra. De hecho, Mónica, en la sede del comando de Janet Jara, en Londres 76, llegó Antonio Walker para reunirse con el comando y también con la propia candidata Janet Jara. Luego de este encuentro se confirmó, o Antonio Walker confirmó más bien, que la candidata va a retornar a los debates presidenciales. Gremiales o sectoriales. O gremiales, claro, porque ella había dicho, ¿cierto?, antes de su gira nacional que iba a suspender esta participación para dedicarse más bien a la ciudadanía, porque ella decía: los empresarios no van a ser, es cierto, los que
finalmente convoque solamente para ganar esta elección. También tengo que llegar por parte de la ciudadanía. Y por eso entonces es que se confirma que al menos a fin de mes se va a participar de Enagro 2025. Esto se va a realizar el 27 de octubre y ahí estaría entonces la participación de Janet Jara. No va a ser lo único. También tendría participación, por ejemplo, en el encuentro que va a organizar la ARCHI. Que eso siempre estaba previsto. Totalmente, sí, y que siempre participan todos. Sí. Lo mismo con Anatel. Pero también el 16 de octubre hay que poner atención porque Proyecta Chile 2050 va a entregar una propuesta con medidas transversales, ¿cierto?, para los 8 candidatos presidenciales que existen en nuestro país, con el fin, obviamente, de plantear estas medidas en educación, salud y otros temas de interés público donde deberían estar todos presentes. Eso nos han dicho desde este proyecto que lidera Guido Girardi, alguien que también sabe de política, ¿cierto? Sabemos que es alguien importante dentro de este mundo. Y sabemos que habló Rosales, en otra oportunidad lo vamos a revisar. Pero tenemos una pregunta, ojo, también en virtud, 26 de octubre hay debate en Canal 13 también con todos los candidatos presidenciales confirmados. Colomba, ¿tienes un dato respecto de debates van, debates vienen, programas van, programas vienen? Me refiero a programas de televisión, hay un dato que no saben ustedes y que Colomba nos va a contar. Sí, José Antonio Kast, Mónica, ha decidido restarse, por lo menos de los programas de televisión hasta ahora. Los 1 a 1. Los 1 a 1. Como por ejemplo lo vimos la semana pasada en Televisión Nacional, el candidato Llegó tu hora, también el candidato, ¿no es cierto?, que va a realizar Mega. O sea, a esos dos no va a ir. Matei, por ejemplo, el jueves. Pero José Sí. Antonio Kast dijo que no iba a participar. Por lo menos eso hasta ahora, porque hay una división en su comando, nos dicen, de personas en su comando que le aconsejan sí participar en estos programas 1 a 1, en donde, ¿no es cierto?, podemos conocer en mayor profundidad a los candidatos, también un poco más sobre su vida personal, posturas también en temas valóricos, y quizás ese es un tema o una razón por la cual no quieren también otro lado de su comando que participe en estos programas. Dicen finalmente que también le quita mucho tiempo al candidato presidencial prepararse para todos estos programas que se están haciendo en diferentes canales de televisión, y es por eso que se toma esa decisión. Ahora también sabemos que, Mónica, como lo decía, estos programas se profundizan más con los candidatos, van más allá, no solamente en materia programática, sino también, por ejemplo, en su vida personal, y es algo que José Antonio Kast dijo, prefiere no hacer, ¿no es cierto?, en programas de televisión. Ahora sí va a haber un foro mañana, País Digital Summit, va a participar Evelyn Matei, José Antonio Kast, y también con el retorno de Janet Jara, donde van a proponer sus propuestas, valga la redundancia, en materia tecnológica. Así que ahí también tampoco fue al Carcuro en Televisión Nacional. Pues ahí están las decisiones de los comandos, les contamos todas las versiones posibles, ustedes verán cuál creen que es la más acertada, y cierro solamente señalando que no se les vio muy presentes, dieron declaraciones, pero no estuvieron especialmente presentes en tema de derechos humanos. Creo intuir que en el caso de Jara es un tema que es complicado, que no se quiere poner en duda toda la labor de derechos humanos, porque es complicado también para el gobierno, y por otro lado, en el caso de José Antonio Kast tampoco es un tema muy cómodo que se retrotraiga uno de los flancos difíciles de abordar para la derecha y la centro derecha. Colomba, Macarena, muchísimas gracias por toda la información en Dirección La Moneda. Nos vemos. Bueno, terminamos CNN Prime, esta vez con nuestras dos colegas aquí en el panel de Dirección La Moneda. Viene Tolerancia Cero, por supuesto. Lunes 29 de septiembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.